Bueno, ¿qué tal? Buen mediodía, gracias por acompañarnos. Bueno, argumentos por el sí. Silvana Croci de la Asociación de Empleados de Comercio, ¿cómo estás? Buen mediodía, gracias por acompañarnos. Argumentos por el no, ¿cómo le va, señor Moschita, Edgardo Moschita, de la Federación de Industria y Comercio de la Ciudad de Rosario? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Argumentos por el no sería, ¿no? ¿Sí o no? ¿Hacen compras dominicales ustedes, Silvana? ¿Vas a comprar los domingos algo? ¿Sí o no? No. No. Yo sí. Bueno, ahí empiezan las diferencias. En este programa preguntamos por sí o por no distintas preguntas. El primer programa tuvimos marihuana libre, sí o no. Podemos ver la encuesta que arrojó la encuesta del primer programa. Por lo menos para ponernos a tono, ¿no? Bueno, en aquel momento preguntábamos en viceversa, la marihuana sí o no. Tuvimos dos invitados, la mayoría opinó que no. El segundo programa, cuidacoches y limpiavidrios hicimos, ¿sí o no? Una encuesta en vivo también, las mayorías opinaron que no les gusta el empleo informal ni de cuidacoches y limpiavidrios. En el programa de hoy traemos el nuevo debate descanso dominical, por sí o por no. Gana el no, mirá, no, el sí. El sí tiene un poquito más, a ver si veo bien, un poquito más del 50%, el 53% contra el 47%, ¿no? Por lo menos la expresión que a esta hora en vivo en Canal 3 vos podés ingresar al Twitter de viceversa. Bueno, vamos a ver en primero, más allá de los primeros argumentos, algunos intercambios con algunos usuarios o consumidores que hacen compras los días domingo o hacen compras de lunes a lunes de productos de almacén, ¿no? Un debate que se está sosteniendo. Puede ser, vamos a escuchar las primeras argumentaciones de, obviamente, lo que nosotros decimos periodísticamente la gente. Creo que es una buena idea que los domingos tengamos supermercados otra vez. Porque los empleados, la verdad que tienen el derecho de trabajar, de estar en sus casas, en su familia. Para nosotros nos sirve bastante, la verdad que sí, nos queda más cómodo. En la semana a veces uno anda muy complicado y conviene venir los fines de semana. Pero se entiende también la postura de aquellos que trabajan y por ahí es molesto trabajar el domingo. Pero a nosotros sí nos beneficia. Bueno, argumentos por el sí o por no. Empezamos con Silvana. Silvana, ¿por qué descanso dominical? ¿Por qué el sí? Bueno, primero lo que queremos decir es que esto fue una presentación que tiene largos años de discusión, más de 100 años de discusión, y plantear la cuestión de la constitucionalidad de la ley. Acá se está hablando mucho de que la ley es inconstitucional. Esto es una ley que no es una ley que modifique la ley de contrato de trabajo, sino que es una apertura y cierre de comercios. Así se presentó en Cámara de Diputados, fue votado casi unánimemente por los diputados, se trasladó a senadores, allí tuvo unas modificaciones con la potestad de enviar a las comunas o a los municipios de que puedan adherir o no. Y es una ley promulgada por el gobernador, tiene una ordenanza, es una ley que está en vigencia. O sea, decir que es una ley inconstitucional es falso. Eso es para nosotros algo que queremos remarcar, independientemente de las idas y venidas de algunos jueces en función de dar lugar a que abran algunos supermercados o no. Lo que no podemos faltar a la verdad y plantear que esto es una ley inconstitucional. Esto es una ley constitucional. En su momento cuando se adhirió, o sea, ¿esto por qué surge? ¿Por qué surge esta cuestión de desregular, que no solo con el decreto de Caballo, el 2284 del año 91, se desreguló la economía, sino que se desregularon muchas cosas, entre ellos las relaciones humanas, ¿no? En el que todo vale. A cualquier hora, en cualquier momento, yo decido ir a comprar, hacer... O sea, esto no es un servicio público, el comercio no es un servicio público que tiene que estar abierto, no es... O sea, como tantos otros rubros no se mantienen abiertos el domingo, nosotros consideramos que acá no solamente se recupera el derecho de no trabajar el día domingo, sino el respeto por los feriados patrios. Bien. Argumentos por en este caso el sí del descanso dominical. Silvana es representante gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, ¿no? De la Asociación de Empleados de Comercio. Por el no, ¿por qué no estás de acuerdo? ¿Por qué la Federación Gremial no está de acuerdo, Edgardo, que cierren los supermercados los días domingo, que sean obligados a cerrar el día domingo, ¿no? Por esta normativa? Bien. Bueno, en primer lugar, lo que yo quiero dejar de manifiesto es que esto evidentemente impacta sobre la actividad económica y no solo de los supermercados que cierran, sino de toda la actividad económica de la ciudad de Rosario. Hay que decir que la ley acá en Rosario se reglamentó para que sean solo los supermercados, pero la ley provincial contempla todos los rubros comerciales.
De modo de que hay que tener en cuenta que estamos tratando esta ley, más allá de la reglamentación de Rosario, que si quedara permanentemente probablemente podría avanzar hacia la aplicación total de la ley. ¿Qué significa pérdida de actividad económica? Significa menos movimiento económico, significa menos sueldos en definitiva. En lo concreto, en lo inmediato, esta medida hoy aplicada significa una menor masa salarial volcada hacia los empleados y de los empleados hacia el mercado. O sea que, si bien en un primer momento para el empresario es un esfuerzo adicional pagar mayores salarios por el domingo, implica después mayor consumo a posteriori y una actividad general. Esto creo que tiene que quedar claro, es decir, el empresario no es alguien que se lleva el dinero a su casa, el empresario es alguien que produce, es alguien que da trabajo, es un empleador, no es solo un empresario. Y es la actividad económica. Hoy en día, con la evolución que tiene el mundo, ya las empresas productivas, no especulativas, muchas veces cuando se habla de empresarios se mezcla la actividad especulativa financiera con la actividad económica de producción. Yo me estoy refiriendo al productor, al que trabaja, al que produce riqueza. Hoy en día ya casi ni le pertenece esa riqueza. Esa riqueza está en manos de la sociedad. Hoy en día una empresa no se compra y se vende por los bienes que tiene, sino por lo que produce. Y lo que produce, lo produce y está en la sede de la sociedad, queda en la sociedad. Argumentos por el sí, por el no. Ahora vamos a seguir con Silvana. Primero vamos a hacer un contacto rapidito con la redacción de rosario3.com. Allí está nuestro compañero Agustín Lago. Agustín, buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va? Buenas tardes. La Corte llama a una audiencia de conciliación por el descanso dominical. Es información de último momento. ¿Qué novedades tenés allí? Mira, Roberto, en lo que consiste este llamado o esta audiencia conciliatoria a la cual ha llamado la Corte Suprema es en que todas las partes que han intervenido en esta normativa provincial, que ha tenido adhesiones en distintos consejos municipales en distintas ciudades, se sienten el 13 de septiembre próximo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Estamos hablando de autoridades provinciales, autoridades municipales, también integrantes de las cadenas que interpusieron recursos, como así también de empleados de comercio. Si no se logra arribar a un acuerdo en esa audiencia conciliatoria, lo que va a pasar es 6 días posterior, una designación de un camarista de un civil y comercial que va a tratar de desempatar la cuestión que hasta el momento los miembros de la Corte mantienen en empate. Valiente, Agustín, esa camisa, ¿eh? Valiente. Valiente, ¿eh? Bueno, dicen acá secreto en la montaña. Dentro de un ratito estamos, Agustín, con más información contigo. Dale. No? Gracias. Bueno, tenemos más información en este caso. La encuesta Twitter, vos podés opinar en nuestra cuenta Twitter por sí o por no. Vos también podés participar, ingresar si sos usuario del Twitter como una cuenta de información y comunicación. ¿Qué opinaba en el archivo de Canal 3? Sacamos, ¿qué opinaba la intendenta Mónica Fein sobre el cierre dominical? Bueno, nosotros tenemos que cumplir la ley y la ordenanza, pero sin duda ha quedado una inequidad, porque aquellos grandes supermercados que fueron a la justicia para impugnar la ley, ahora abren, y los supermercados locales que acataron la ley no pueden abrir. Me parece de una profunda inequidad que hay que resolverlo. De todas maneras, ¿usted está de acuerdo con la ley de descanso dominical? Nosotros tenemos una ordenanza y una ley que debemos hacer cumplir, sí, por supuesto, pero no puedo dejar de indicar que hay una situación de inequidad. Se rechazaron los recursos de inconstitucionalidad que habían interpuesto municipalidad, provincia y empleados de comercio. Y que sea la Corte, que es el poder máximo judicial de la provincia, que defina esto. Bueno, Silvana, ¿qué opinan ustedes? Bueno, ¿se sienten apoyados por los oficialismos, por el gobernador, por la intendenta? Digamos, la respuesta de ellos, ¿es la respuesta que esperan la postura de ustedes, que es el sí al cierre dominical? Es la respuesta al respeto de las instituciones. O sea, a partir de la recuperación de este derecho, lo que hace tanto el gobierno provincial como el municipio es la garantización de que esa ley se cumpla. Esta cuestión que surgía, que ustedes plantearon en el archivo, de que a algunos se les permitía abrir o no, esto forma parte de que algunos jueces determinaron. Nosotros creemos que la ley está en vigencia y tiene que ser cumplida. Hasta tanto la Corte Suprema no defina la constitucionalidad, de lo cual, reitero, nosotros no tenemos dudas que es así, que es una ley constitucional porque no va hacia la modificación de la ley de contrato de trabajo, es una ley que tiene que estar vigente.
está vigente y por consecuente, o sea, los poderes del Estado deben garantizar el cumplimiento de la ley, porque además tienen el poder de policía, y vuelvo a reiterar, esto es apertura y cierre de comercio, no es modificación de la ley de contrato de trabajo. Y como la provincia lo hace desde otros aspectos, como la regularización de los bares, de los boliches, desde la salubridad, o sea, debe garantizar esto, que es apertura y cierre de comercios, de lunes a sábados, de 7 a 22, que es como fue promulgada y la ley en vigencia. Y si me permitís decir algo, recién Mochita refería a esta cuestión de la actividad económica, y por supuesto que nosotros no estamos en contra de la, o sea, de la actividad económica y de que los empresarios generen trabajo, desde ya que eso es así. Lo que nosotros decimos es que primero no es real que el dinero, que todos los empresarios, sobre todo las cadenas extranjeras, vuelvan a generar trabajo en este lugar donde se lo están llevando. Eso no es real, que todos los empresarios se manejen de la misma manera. Lo llevan al exterior, lo que hacen con el dinero lo sabemos y lo vemos en todos los diarios que hacen con el dinero. O sea que se vuelva a reinvertir acá, entre comillas, es relativo y no es una generalidad para todos los empresarios. Y quiero hacer una aclaración con respecto, en su momento, una de las cadenas Coto, en realidad la empresa Coto, de Alfredo Coto, hizo una presentación a la Corte Suprema de la Nación, donde le manifiesta que no le compete a la Corte Suprema de la Nación dar un fallo, sino que los jueces locales y de la provincia, en función de la postura que tienen al decreto 2284 del año 91, deben dar, digamos, deben localmente determinar la constitucionalidad o no de la ley. Entonces, ser recurrente, reiterativo, la Corte Suprema es la que debe determinar la constitucionalidad de la ley, que sin dudas es constitucional. Bien, ¿por qué no? Sí. No sé si querés responderle algo que dijo ella. Creo que hay algunas cosas que sería interesante responder. Efectivamente, por lo que yo no soy abogado, de modo de que estoy hablando por lo que me he informado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se abocó a esa presentación, entendiendo que era previamente la jurisdicción provincial la que debía hacerlo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la ley está vigente y que hay que cumplirla. Lo que pasa es que ahora hay una disputa jurídica que también tiene toda la legalidad que corresponde en función de las normas jurídicas. Yo, entre otras cosas, recuerdo que cuando nosotros comenzamos a ver esto, empezamos a ver algunos, incluso llegó a haber un dictamen de un consejo asesor del anterior gobernador que dictaminó de que esta ley era inconstitucional. De modo que, por supuesto, entiendo que haya quien pueda estar seguro de que esto es constitucional, pero esto lo va a determinar la justicia. Y en función de eso es que nosotros decíamos que esto, entre otros problemas, nos metía en un tema de profunda disputa judicial muy larga. Hoy esto se empezó a conversar en el 2013, estamos en 2017, todavía no sabemos qué va a terminar haciendo la Corte Provincial, pero yo tengo el temor y casi la certeza de que esto no termina acá en la provincia, porque una vez que se pida la Corte, va a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde nuevamente quizás a lo mejor yo entiendo que se deberá abocar, y en tal caso será el órgano que dictaminará definitivamente si es constitucional o no. Lo último, otra cosa que yo quiero mencionar, que Silvana también lo mencionó al principio. Hace 100 años que venimos con este tema. Creo que en 100 años ha pasado muchas cosas, ha evolucionado la humanidad, ha evolucionado la tecnología, ha evolucionado el ser humano. De modo que creo que tendremos que darnos la oportunidad de abrir la cabeza y pensar como que estamos en el siglo XXI. Seguramente va a haber una respuesta de Silvana. Sí. Primero, ¿qué piensa, en qué anda la justicia? El leñador, el periodista de Rosario3.com, leñador, le dije a Agustín Lago, que está allí, periodista judicial, es también de Radio 2. Agustín. Roberto, bueno, como mencionamos antes cuando hicimos el breve desarrollo, la introducción, el 13 de septiembre va a haber en la ciudad de Santa Fe un encuentro, la audiencia conciliatoria, la cual llamó la Corte Suprema de Justicia de la provincia, donde van a estar autoridades municipales, provinciales, integrantes también de las cadenas que interpusieron recursos, como así también de empleados de comercio. Bueno, a ver, lo que intenta la Corte, antes de definir sobre la cuestión de fondo, es acercar posiciones.
A ver, para resolver la constitucionalidad o no de este caso, si no se llega a un acuerdo, 6 días después, estamos hablando del 19 de septiembre, lo que se va a hacer es sortear a un camarista civil y comercial, obviamente por sorteo, repito, donde esta persona va a tener 60 días hábiles para analizar todo lo que es relacionado a la normativa 13.441 de la provincia de Santa Fe que antes mencionábamos, y allí poder desempatar. ¿Por qué digo desempatar? Porque los integrantes de la Corte, hasta el momento, por lo que ha trascendido a través de los medios de comunicación, tienen votos divididos, es decir, 3 están a favor y 3 están en contra de la constitucionalidad de la ley de descanso dominical. Por lo tanto, este camarista en lo civil y comercial, que sería designado en caso de no llegar a un acuerdo, sería la persona encargada de desempatar. No sabemos tal vez cuál sería la posición a tomar. Muy generoso tu tiempo, Agustín, gracias. Por favor. Hasta luego. Agustín Lago, de la redacción de Rosario3.com. Todos, por lo menos tuvimos formación cristiana en colegios, en algún lugar, una clase de catequesis. Dios descansó el 7º día, dicen, después de crear el mundo. Los sacerdotes dan misa los domingos, trabajan los domingos, el cura trabaja el domingo, ¿no? Silvana, ¿vos qué decís? Sí. No es empleado de comercio, no es tendríamos que encuadrar dentro del... Vamos a ver qué dijo el Papa sobre el descanso dominical. ¿Qué dijo el Papa? Este es un punto crítico, un punto que nos permite discernir, valorar la calidad humana del sistema económico en el que nos encontramos, y dentro de este ámbito se sitúa también la cuestión del domingo laboral. Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. La pregunta es, ¿a qué cosa queremos dar prioridad? Bueno, ¿a qué cosa queremos dar prioridad? Decía el Papa. Acá laburan todos los domingos, ¿no? Sí, todos trabajamos. El descanso dominical obliga, esto es algo que siempre digo y no gusta mucho, obliga el trabajo de mucha gente también, ¿no? Que yo descanse es porque hay alguien que está trabajando, ¿no? Que para mi descanso, en el entretenimiento, en el mundo social también, ¿no? Esta posibilidad, ¿uno puede elegir trabajar o no un domingo? Bueno, ustedes en el sindicato, en Empleados de Comercio, tienen claro esta idea y están defendiendo el no trabajo de todos los empleados de comercio, solamente de supermercados. No, nosotros hicimos una presentación donde la ley anterior, en relación a lo que planteábamos Chita, era que abarcara toda la superficie. Exacto. Después la Cámara de Senadores hizo una modificación y fue lo que terminó reglamentando la gobernación anterior. Yo en relación a lo que decía Edgardo quiero decir una cosa. Es verdad que venimos discutiendo hace 100 años, es verdad que el mundo ha cambiado, es verdad que Rosario es una ciudad turística, es verdad, o sea, coincidimos totalmente en eso. Lo que yo digo que también es verdad, dónde ponemos los valores, ¿no? Porque creo que los 3 que estamos sentados acá hoy nos gusta estar el domingo con nuestra familia, con nuestros hijos, los nietos, y que hay cosas que no tienen precio. Este derecho recuperado para las madres, para las compañeras trabajadoras que han recuperado el domingo, que durante 6 meses en las grandes cadenas pudieron hacerlo, venían llorando al sindicato diciendo no puedo querer festejar el Día de la Madre, y no lo digo como una cuestión para sensibilizarlo, ni mucho menos, ni pretendo, o sea, no es una chicana ni un golpe bajo, es una realidad, Entonces, 100 años de discusión, está perfecto. Ahora, la actividad económica se lleva puesta al ser humano, tiene precio, tiene punto de comparación, se paga un derecho recuperado, se paga un domingo en trabajo por no poder estar con sus hijos, con la familia, eso no tiene precio, no se paga. Y otra cosita que quiero decir en relación a lo que decíamos Chita por la cuestión de si el empleado de comercio pierde o no pierde, yo digo, los empleadores generan trabajo, generan posibilidad de trabajar, eso es real. La realidad es que las empresas sin los trabajadores no existen. Si no hay trabajadores, las empresas no pueden subsistir, no pueden llevar a cabo, porque el dueño tiene una parte para gestionar y la mayoría del trabajo la realizan los trabajadores. Entonces digo, en vez de estar pensando en lo chiquito que podría ser el pago de un domingo, es algo que nosotros subimos la apuesta y pensamos por qué no reparten las ganancias, por qué no se puede avanzar sobre repartir las ganancias que tienen las empresas gracias al trabajo de los trabajadores y por supuesto con el aporte importante que hacen los empresarios, no en desmedro de eso, pero sí es algo que deberíamos avanzar con el tema de la retribución de las ganancias a través
los trabajadores, ¿no? Está muy buena la idea del intercambio de argumentos por el sí y por el no. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Pero ¿sabés qué es lo que más me gusta de esto? Que se están mirando a los ojos. Y es importante que cuando uno esté hablando sobre esos argumentos, mire al ojo del otro. Recomiendo un libro esta semana. Martín Sivak presentó esta semana en Rosario El salto de papá. Gran periodista. Un libro que recomendó esta semana. Él quería... Es un chivo personal, en realidad, porque me gusta mucho cómo escribe Martín muchas de las cosas que le toca mirar, en este caso sobre el dramático suicidio de su propio padre. Vamos a una tanda, enseguida volvemos, seguimos mirándonos a los ojos por el sí y el no del descanso dominical.